Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Crecimiento económico e ingentes beneficios. Realmente es un tema muy amplio, muy extenso y quiero matizarlo de alguna forma con una serie de puntos que voy a explicar y que voy a desarrollar. En primer lugar, hay que decir que en las cúpulas directivas de grandes empresas y grandes bancos se quiere convencer a la opinión pública de que tienen que pagar pocos impuestos o menos impuestos para que crezca la economía, para el crecimiento económico. Y eso se ha escuchado en los medios de comunicación, en canales de televisión españoles, y es algo erróneo, es algo incorrecto, porque hay que pensar que al final los bancos dependen de los ciudadanos que tienen su dinero en forma de ahorro, en forma de inversiones, de lo que sea, en los bancos, generalmente en formato de cuenta corriente y depósitos y también en algunos casos de inversiones, pero sobre todo los bancos manejan los ahorros de millones y millones de personas, los ingresos mensuales que reciben de las empresas en las que trabajan, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y eso ya supone una gran cantidad de dinero de la que pueden extraer beneficios. Y además hay otro tema a considerar. En los bancos, la rentabilidad que tienen las cuentas de los bancos es limitadísima, es reducidísima. Prácticamente actualmente, tal como está el mercado financiero, pues la rentabilidad, diríamos, de los depósitos es prácticamente nula o casi nula. Es de 0, algo, de 1% o cosas similares. A veces no llega ni al 1% en muchos bancos y en muchos tipos de cuentas. En ese sentido, esa es la auténtica realidad. Y en cambio, los grandes bancos quieren ganar cantidades desproporcionadas de dinero y si, por ejemplo, en un trimestre tienen 10.000 millones de euros de beneficio, al siguiente trimestre quieren tener 15.000 y al siguiente 20.000 y parece que tampoco es suficiente. En ese sentido, ese tipo de política económica de los grandes bancos, de las grandes empresas también, tiene que cambiar. Nadie discute que los grandes bancos, las grandes empresas tienen que tener beneficios, por supuesto que sí, faltaría más, pero unos beneficios adecuados, pues a lo mejor pues, relativos a un 20%, un 30%, una cosa similar, pero no beneficios desproporcionados que luego repercuten en la economía de las personas, porque es verdad que los bancos y las grandes empresas pueden hacer muchas inversiones, pero por supuesto lo hacen a costa de sacar excesiva rentabilidad al dinero que poseen, a costa de luego de los particulares, en el sentido de que al final los beneficiarios, diríamos, de esos beneficios que son los bancos y las grandes empresas dependen de los contratos que tienen con millones de clientes y las condiciones las ponen ellos generalmente, aunque hay unos límites legales y unas condiciones que pueden poner también los gobiernos, a los bancos, a las grandes empresas. Al final, diríamos, el mundo financiero se basa en la avidez de ganar dinero, pero eso tiene que tener también unos límites legales, unos límites éticos, a mi juicio. En definitiva, se puede decir que los grandes bancos y empresas ganan muchísimo dinero cada mes y cada año gracias a los clientes que son los ciudadanos. Por otra parte, hay que decir también, en mi opinión, que los gobiernos hacen bien en exigir más impuestos en función de los ingentes beneficios económicos que tienen grandes bancos, grandes empresas, y es lógico que tengan que pagar más impuestos cuando tienen beneficios súper extraordinarios, de miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros, etc. Y además que esos incrementos de beneficio aumentan exponencialmente en muchos casos, de forma absolutamente desproporcionada. En definitiva, no puede ser que los ciudadanos tengan sueldos que prácticamente no suben en los últimos tiempos en España y en cambio los bancos, por ejemplo, ganen cantidades desorbitadas de dinero y quieran ganar mucho más todavía. Eso no tiene sentido lógico ninguno. Por supuesto que pueden hacer inversiones las grandes empresas, los grandes bancos y colaborar a nivel económico con la sociedad. Y es verdad que casi todos los bancos tienen algún dinero que dedican a cuestiones humanitarias, etcétera, pero eso es el chocolate del oro, eso es muy poca cantidad de dinero en proporción a lo que ganan cada mes y cada año. En ese aspecto, las grandes empresas y los grandes bancos tienen que ser conscientes de que estos planteamientos tienen que cambiar y esta mentalidad también, porque el crecimiento económico se puede conseguir de muchas formas y puede haber un crecimiento económico sostenible. Además,
Esto también es discutible, porque si aumentamos mucho el crecimiento económico y el consumismo, eso perjudica al planeta porque hay más emisión de CO2, de elementos contaminantes de la atmósfera, del agua, etc. Y hay una polución atmosférica que incluso perjudica la salud de las personas. Por lo tanto, también podemos pensar en la economía circular y en la economía azul. Se trata de una economía también basada en reciclar, no solamente en aumentar el consumo cada mes y cada año, para así conseguir más beneficios económicos por parte de ciudadanos, de empresas, de bancos, de grandes bancos, etc. Todo eso también hay que considerarlo y valorarlo. Además, hay otro punto muy importante que conviene señalar y es que los porcentajes de beneficios empresariales no pueden ser ilimitados. En ese sentido, algunas grandes empresas duplican o triplican sus beneficios y encima quieren que se les bajen los impuestos. Es algo totalmente contradictorio y absurdo. Los impuestos son proporcionales a las ganancias que tiene, bien sea el ciudadano, los ciudadanos o las empresas. Y es lógico que sea así. En cambio, podemos decir que para los particulares, para los ciudadanos, las subidas de los salarios son mínimas, generalmente, y tienen que conformarse con una evidente pérdida de su poder adquisitivo. Aunque desde el gobierno se diga que eso no sucede, en la realidad se observa que sí ocurre. Y luego está el tema de la redistribución de la riqueza, que está señalado siempre por los sindicatos y por las fuerzas sociales cívicas de la ciudadanía, pero especialmente por los sindicatos, pero también por cualquier analista político y económico que considere la realidad de las cosas, por los filósofos, por los pensadores, por los sociólogos, etc. Hay una distribución de la riqueza absolutamente injusta en el mundo. Entre un 1 y un 5% de las personas en el mundo acumulan la riqueza de prácticamente todos. Y luego el resto, que es muy poco, pues queda en manos de los ciudadanos. El resto de la riqueza, me refiero. En ese sentido, hay que señalar y decir muy claramente que la avidez del mercado debe tener un límite. Y me refiero a las empresas, sean empresas medianas, pequeñas, grandes, bancos grandes, pequeños, etc. Y luego hay que tener mucho cuidado con la concentración bancaria, porque eso va a suponer que los grandes bancos quieran imponer, como una especie de monopolio, imponer sus condiciones a sus clientes, aunque sean condiciones draconianas o condiciones excesivas para el poder adquisitivo de los ciudadanos. En ese sentido, por ejemplo, está el tema de las hipotecas, que tendrían que ser más flexibles, con menos intereses, para que fueran más asequibles las hipotecas, con menos condiciones. En definitiva, se trata de facilitar la vida de los ciudadanos y los bancos deben su existencia a los propios ciudadanos. Los bancos no subsisten de la nada, tienen sus ganancias, diríamos, en función de la cantidad de clientes que tengan y del poder adquisitivo de los clientes también. Por lo tanto, es como un círculo vicioso. Si exigen demasiadas condiciones, pues tendrán que conceder menos créditos, menos hipotecas, y es algo que no es adecuado para ningún país, para ningún Estado, y tampoco para España, lógicamente. Y por otra parte, en relación con la avidez del mercado, hay que decir que es como si un comercio cualquiera quiere ganar un 900% con la venta de sus productos en cada producto y al año siguiente quiere ganar en sus ventas de productos un porcentaje en cada producto del 1500%. Sería algo descabellado y que tendría que estar limitado por leyes que limiten los porcentajes de ganancia. No solamente de comercios pequeños, comercios medianos, grandes comercios, grandes empresas. Todo el mundo empresarial tendría que estar limitado en cuanto al porcentaje de ganancia y que eso luego se cumpla, que haya una inspección adecuada para que esos porcentajes de ganancia autorizados sean realistas y además efectivamente se respeten y que no se salten. Por tanto, también hay que decir que los gobiernos pueden dar incentivos para la inversión, pero no a costa de reducir los impuestos o limitarlos a las grandes empresas. Lógicamente, si una empresa ha tenido pocos beneficios, pagará muchos menos impuestos. Si ha tenido muchísimos beneficios, pagará muchísimos más impuestos. Es totalmente lógico. No hace falta ser economista para darse cuenta de ello. Lo que sucede es que parece ser que los grandes bancos o algunas grandes empresas, al menos, no digo que todas, pues supeditan grandes inversiones económicas de miles de millones de euros a tener unos beneficios económicos cada mes o cada año desorbitados. Y eso no es justo, ni es equitativo, ni es coherente, ni es lógico, porque hay que pensar también en las vidas de los ciudadanos, de los 48 millones de ciudadanos que viven en España. Y no puede ser que todo se supedite
a obtener ganancias prácticamente ilimitadas a capricho, para de esa forma luego sí hacer grandes inversiones que, claro, están basadas en beneficios económicos excesivos, intolerables, para un país en el que se pretende que haya una suficiencia económica para todos los ciudadanos, como dice la propia Constitución española. Por tanto, los términos de la Constitución también hay que respetarlos y hay que ordenar la economía nacional, la economía de España, de una manera justa y adecuada, en función de los criterios que establece también la Constitución, los derechos humanos, etcétera, y en general las leyes. En ese sentido, queda mucho trabajo por realizar por parte de los gobiernos, también por parte del Gobierno de España, del Gobierno central me refiero fundamentalmente, y en definitiva se trata de que todos tenemos que colaborar en el sostenimiento del estado del bienestar, que requiere que los ciudadanos que tienen que pagar impuestos que los paguen en función de sus ingresos, y que los grandes bancos, grandes empresas, que también paguen los impuestos que corresponden en función de la magnitud de sus beneficios, no en función de otros criterios. Lógicamente, de hecho, hay muchas personas, muchos ciudadanos que no pagan impuestos porque tienen unos ingresos que no llegan al mínimo fijado para pagar impuestos, y eso es absolutamente lógico. También hay que decir que si una empresa pues incluso tiene pérdidas o tiene que cerrar, lógicamente, eso lo entiende todo el mundo, hay unas condiciones ya especiales y no pagará impuestos, o si tiene unos beneficios mínimos, pagará unos impuestos mínimos. Va en correlación el pago de impuestos, es algo absolutamente lógico y entendible. Lo que no puede ser es que se supedite todo, insisto, se subordine todo a unas ganancias desorbitadas a costa de los ciudadanos, a costa de la pobreza de muchos ciudadanos, por ejemplo, en muchos casos, que no pueden acceder a créditos, que no pueden acceder a hipotecas, y bueno, todo está en relación. Los problemas de la vivienda pues están directamente relacionados con el problema del suelo, con el problema de que las hipotecas en muchas ocasiones son realmente difíciles de conseguir para los particulares porque ponen muchísimas condiciones, unos altos intereses, etcétera, que no pueden ser soportados por los ciudadanos, y por eso hay este problema de la vivienda, entre otras causas. Hay otras muchas causas también, la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que todas las empresas tienen que poner su granito de arena para conseguir que haya pues una ciudadanía con mejor situación económica de forma general. En definitiva, se trata de que los bancos, los grandes bancos, las grandes empresas colaboren con la ciudadanía, con las decenas de millones de ciudadanos que componen España. Somos 48 millones de ciudadanos viviendo en España, y nos merecemos que desde los grandes bancos, o de los bancos en general, desde las grandes empresas, pues colaboren más con los ciudadanos, pongan tarifas más bajas. Por supuesto tienen que ganar dinero, eso nadie lo pone en duda, pero unas ganancias normales, no unas ganancias desorbitadas. De esa manera los ciudadanos podrán ahorrar más dinero, tener más facilidad a la hora de la concesión de créditos, a la hora de pagar los propios créditos o las propias hipotecas, y habrá pues una situación mejor a nivel económico para toda la ciudadanía y también para los bancos. Habrá un mayor dinamismo económico. Quizás haya inversiones, diríamos, menos grandes, pero al final habrá más dinero en el bolsillo de cada ciudadano, que es de lo que se trata. Y estamos pasando por una situación de crisis económica, con una inflación muy considerable, una subida de precios que realmente es tremenda, y la gente en la calle se está quejando continuamente de que cada vez se compra menos con el mismo dinero, y de una manera que es casi insufrible. Por tanto, los bancos también tienen que colaborar ante esta situación económica que existe en España y en muchos países del mundo. Y no sirve con seguir con la misma línea de buscar ganancias desorbitadas continuamente, sea como sea, y aunque exista la crisis económica, la inflación galopante que todos percibimos. En ese sentido, hace falta pues una cultura empresarial muy diferente a la que se tiene en España. Una cultura empresarial que no se base solamente en beneficios espectaculares, en ingentes beneficios, sino que considere que es mejor tener menos beneficios económicos para que, lógicamente, los ciudadanos puedan respirar mejor, puedan vivir mejor, y, por supuesto, nadie discute que tienen que ganar dinero los bancos y tienen que tener beneficios. Eso está fuera de toda duda, lógicamente, porque para eso son empresas. Pero, insisto, nunca a costa del nivel de vida de las personas, nunca a costa de la calidad de vida de las personas
que en muchos casos no pueden contratar hipotecas, no pueden contratar créditos porque sus sueldos no se lo permiten, y esa es la auténtica realidad. Habrá una minoría que sí lo puede hacer, pero la gran mayoría de las personas no pueden. Incluso en España hay 10 millones de personas que están bajo el umbral de la pobreza, y eso tienen que saberlo los bancos. Estoy seguro de que lo saben, pero les da igual, parece ser, por las políticas económicas que siguen desarrollando. En ese sentido, yo creo que hay que cambiar un poco esa cultura empresarial y reconocer las cosas, reconocer la realidad y ajustarse a lo que exige la realidad de los ciudadanos, de 48 millones de ciudadanos que viven en España. Nada más y nada menos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.